Estamos ya listos para comenzar con la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la cuarta bienaventuranza. Estamos en esta serie de sermones expositivos basados en el Evangelio de Mateo. Y esta serie se llama Jesucristo es nuestro Rey, porque Mateo tiene el propósito de presentar a Jesucristo precisamente como el Rey, como el Señor, como el Todopoderoso. Y en esta etapa estamos tratando de cubrir todo lo que fue el Sermón del Monte, este sermón que ha revolucionado la forma de pensar, la forma de entender la fe, de entender la vida, de entender nuestra relación con Dios desde el discipulado. Y el Señor Jesucristo en este Sermón del Monte comienza con una serie de 8 elogios. Él elogia, él exclama una palabra que en griego es makarios y la Reina Valera lo traduce como bienaventurados, otras versiones lo traducen como dichosos, otras como felices, y por eso al sermón de hoy, que es la cuarta bienaventuranza, le hemos puesto por título: La verdadera felicidad es para los hambrientos y sedientos de justicia. Así que de inmediato le voy a invitar a que busque en su Biblia Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a mirar el versículo 6. Mateo, capítulo 5, versículo 6, doy lectura a la palabra de Dios en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén, gloria al Señor. Ya el hermano Marcelo nos llevó al Padre en oración a través de Jesucristo y por eso estamos listos para compartir esta verdad. Cuando pensamos en esta cuarta bienaventuranza, nos damos cuenta de inmediato que nos ubica en uno de los temas más profundos de la Biblia, el tema de la justicia. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que la justicia de Dios, o el concepto de justicia, está presente en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento se describe el carácter de Dios como un carácter justo. Si ahondamos etimológicamente en esta palabra, nos vamos a dar cuenta que es un término mesopotámico y se deriva de una vara de río o junco. Esta vara de río, este junco, se utilizaba como una herramienta de construcción para medir la rectitud horizontal de los muros y las paredes de una construcción. Por eso creemos que Dios eligió este vocablo para usarlo en la Biblia como una metáfora que tiene el propósito de referirse a la propia naturaleza divina. Dios, entonces, es el gran referente o la gran norma por medio de la cual todas las cosas son evaluadas. Sintetizando un poco el sentido de esta justicia o del carácter justo de Dios, vamos a darnos cuenta que la justicia en la Biblia afirma tanto la justicia de Dios como el derecho que Dios tiene a juzgar, a evaluar, a medir a cada uno de nosotros, a todo lo que es su creación. Cuando Dios creó a los seres humanos, la lealtad de ellos fue puesta a prueba en Génesis capítulo 3. Usted conoce bien el relato bíblico. Adán y Eva fracasaron en esta prueba y esto provocó una interrupción en la relación entre Dios y la humanidad, entre Dios y los seres humanos. El pecado, dice el profeta Isaías, ha puesto una división entre Dios y nosotros. Esa relación linda, estrecha, ese vínculo tan abierto que había entre Dios y su creación humana, quedó rota, quedó absolutamente quebrada, producto del pecado. Allí es donde empezamos nosotros a ver
desde el propio Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, en donde aparece ese texto que se ha llamado el protoevangelio, en donde Dios dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, le dice a Eva, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fórmula que a nosotros nos parece un tanto enigmática, sin duda alguna, para los teólogos es un protoevangelio, es como el anticipo de lo que va a ser el evangelio, la buena noticia, el glorioso plan de salvación, ese hilo rojo que va a conectar toda la Biblia hasta la venida de aquel que iba a destrozar al diablo, a la serpiente antigua, al enemigo de nuestras almas, que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este plan de salvación, mediante el cual Dios, por pura gracia, provee el medio para restaurar a los seres humanos a una relación correcta con Él, tiene en su esencia la necesidad de una justicia que, tristemente, el ser humano caído no puede producir mediante sus obras o sus esfuerzos. Toda forma de religiosidad termina entendiéndose como eso, como un intento de volver a unir. De ahí viene el concepto latino de religar, religión, volver a unir. Ese es el sentido de una religión, volver a unir al hombre con Dios, que está separado de Dios, que está enemistado con Dios, producto de su pecado. Entonces, las distintas religiones de carácter humano lo que tratan de hacer es volver a unir al hombre con Dios. Para eso diseñan ritos, ceremonias, prácticas o lo que se le ocurra a la mente humana. Por eso las religiones creadas por el ser humano no sirven, porque todo esfuerzo humano por resolver este gran problema, esta gran división que hay entre Dios y el hombre, termina siendo injusta, porque el ser humano pecador es injusto. Cuando nos encontramos con este dilema, es cuando valoramos la única religión verdadera, que es la religión que Dios ha diseñado. Y hablando de religión, me refiero a eso, a la única forma de volver a unir al hombre con Dios, de volver a religar al hombre con Dios, de volver a proveer al ser humano de una justicia moral que le permita conectarse con Dios, con este Dios justo, perfecto, bueno, santo y bondadoso. Aquí quisiera citar a un erudito, Bob Utley, quien afirma lo siguiente, y cito: la justicia es una acción resultante del pacto mutuo entre Dios y su máxima creación. Está basada en el carácter mismo de Dios, la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu, a lo que cada cual debe responder de manera constante, apropiada y personal. Sigue diciendo Utley: el concepto se define como justificación por gracia por medio de la fe. Y cita para ello Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y aunque se encuentra expresado en los evangelios, dice Utley, no aparece escrito en esos términos. Fue definido principalmente por Pablo, quien utilizó el término griego justicia en sus diversas acepciones más de 100 veces. Hasta ahí la cita del hermano Utley. Notamos entonces que el concepto de justicia es absolutamente esencial para reconectar, para religar, para volver a unir al hombre con Dios. Teniendo en claro este concepto, por supuesto explicado de manera muy resumida de lo que es la justicia de Dios, analicemos hoy día esta cuarta bienaventuranza de la primera parte del Sermón del Monte, en donde vamos a tratar de explicar en qué sentido o por qué la verdadera felicidad es para los que tienen hambre y sed de justicia. Para ello, vamos a tratar de responder a dos grandes interrogantes. En primer lugar, ¿cómo identificar a los hambrientos y sedientos de justicia?
El texto bíblico simplemente nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y sí, es cierto que la forma en la cual las personas aplican este deseo de justicia es muy variada, es muy amplia entre los que leen o enseñan este célebre versículo. Sin embargo, como todas las bienaventuranzas, esta tampoco debe ser aislada de su contexto, ni de las demás bienaventuranzas expresadas por el Señor Jesucristo en este Sermón del Monte. Además, es importante notar la fuerza de la exposición del Señor Jesucristo. Cómo el Señor expone esto, le imprime un sentido muy urgente a estas palabras que Él está declarando, las cuales sin duda alguna han de haber impactado profundamente a las personas que oyeron esta cuarta bienaventuranza. Por eso, antes de aplicarla, vamos a tratar de explicarla de la manera más precisa que podamos para saber quiénes son estos que tienen hambre y sed de justicia. Permítame citar el comentario bíblico Mundo Hispano, que hace una interesante advertencia sobre la paradoja que encierra esta cuarta bienaventuranza. El comentario dice así: el hambre y la sed son dos condiciones trágicas para un número creciente de personas en el mundo. Desde el punto de vista médico, sin embargo, el hambre y la sed son señales de vida y de salud. Son términos que expresan una conciencia de aguda necesidad de algo esencial para la vida. Interesante, ¿no? Cómo esta hambre y esta sed, el concepto de hambre y sed, si lo analizamos, si lo miramos en personas comunes y corrientes, vamos a decir qué terrible es pasar hambre, qué terrible es tener sed. En países en donde el agua potable escasea, la sed es terrible. El hambre en los países donde hay bolsones de pobreza extrema es punzante, es dolorosa. Pero cuando pensamos en el sentido fisiológico del hambre y de la sed, nos damos cuenta que esta hambre y esta sed son señales de vida y de salud en una persona. De este modo, esta cualidad de los súbditos del reino de los cielos es también esencial, ya que al igual que un recién nacido que desea ser alimentado es considerado saludable por el médico que lo evalúa, los nacidos de nuevo que tienen hambre y sed de justicia son también elogiados por el Señor y considerados como bienaventurados. Este apetito y esta sed insaciable no solo ocurre al principio de la vida cristiana, sino que es algo que ocurre constantemente y ocurre continuamente. Cuando analizamos el texto bíblico en el idioma griego, vamos a darnos cuenta cómo queda más clara esta continuidad del hambre y de la sed. En esta frase, los hambrientos y sedientos, en griego suena algo así como hoi peinontes kai dipsontes, los hambrientos y sedientos. En esta frase vamos a encontrarnos que hay un participio presente activo. Esto habla evidentemente entonces de una acción continua. El participio acá nos da la idea de que esta frase no es algo que ocurre en un solo momento, sino que es algo continuo. Son personas que continuamente tienen hambre y sed de justicia. No solo un apetito, están hambrientos y sedientos continuamente por una justicia, por la justicia. No es que tengan hambre y sed solo una vez y luego al ser saciados esto se termina. No. El súbdito del Señor sigue teniendo hambre y sed de justicia continuamente. Eso es interesante acá. Asdrúbal Ríos, en el comentario bíblico Continente Nuevo, del Continente Nuevo, señala que podríamos decir que mientras más hambre y sed tenga,
más saciado será. Como que ese es el sentido, es una hambre y una sed continua, constante, y en la medida que aumenta esa hambre y se profundiza esa sed, mayormente va siendo saciada por el Señor. Asdrúbal Ríos cita Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Permítame leérselo. Dice Pablo allí: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Este sentido, este deseo, este anhelo, esta hambre y sed de justicia va siendo saciada de manera abundante por el Señor, al punto que un creyente va a estar lleno de frutos de justicia por medio de Jesucristo y para alabanza de la gloria de Dios. Note eso entonces, por favor, mi querido hermano, mi querida hermana. Si usted está siguiendo este argumento, notará que esta hambre y sed de justicia no se refiere a lo que habitualmente y superficialmente la gente atribuye como significado a este versículo, sino que tiene que ver con un hambre y con una sed de justicia para desarrollar una relación correcta con el Señor. A la luz del significado de esta cualidad de los súbditos del reino de los cielos, necesitamos identificar entonces cómo se expresa esta hambre y sed de justicia. Indudablemente que los pobres en espíritu, que lloran por sus pecados y con mansedumbre o humildad se someten obedientemente al liderazgo y enseñanza del Rey, anhelan la justicia de Cristo, pues reconocen que su propia justicia es incapaz de salvarles. Y una vez salvados y declarados justos ante Dios el Padre por la fe en Cristo y solo por gracia, obedientemente comienzan a dedicar sus vidas para ir evangelizando y discipulando a otras personas con el propósito de que esas otras personas también sean alcanzados por la gracia de Dios. Nota cómo se va desarrollando esta dinámica y que nos permite comprender que no solo una, dos ni tres, sino que las 8 bienaventuranzas deben estar presentes en todo discípulo del Señor. No es, las 8 bienaventuranzas no son un menú en donde yo puedo elegir, oh, yo quiero ser misericordioso, o yo quiero ser... No, 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 no. Las 8 cualidades que Jesucristo elogia como bienaventuranzas, como elogios de personas que son inmensamente felices, son las 8 cualidades que todo creyente en Jesucristo debe poseer y mantener durante su vida cristiana. En un sentido, estas 8 cualidades van a reflejar la gloria de Dios, van a reflejar y nos van a permitir identificar si una persona es verdaderamente un hijo de Dios o es simplemente un religioso más. Además de lo anterior, a la luz de lo que Jesús va a seguir exponiendo después de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, veremos que el Señor enfocará su predicación en lo que algunos llaman la justicia moral, es decir, aquello relacionado con el carácter y con la conducta exigida a los súbditos del reino que Jesús contrastará radicalmente con la justicia de los fariseos. Efectivamente, a medida que avancemos, cuando terminemos de predicar acerca de las bienaventuranzas, vamos a seguir hablando sobre el Sermón del Monte, pero vamos a darnos cuenta que la manera en la que Jesús grafica cómo debe ser la conducta de un verdadero súbdito suyo, él para explicarla la va a contrastar ese carácter, esa moralidad, esa conducta con el carácter, la moralidad y la conducta de los fariseos. Los fariseos, con sus reglas, tradiciones y mandamientos humanos que surgen de una mirada bastante superficial de la ley de Dios,
desarrollaban lo que podríamos llamar una justicia moral externa, formalista, pero que no surgía de un cambio interno real e integral. Para llevar a cabo todos esos esfuerzos, llegaban al punto de caer en el pecado de la hipocresía, pues las imposiciones religiosas que ellos enseñaban eran tan inalcanzables que terminaban ellos disfrazando su corazón pecaminoso y no regenerado con estas múltiples e innumerables e interminables prácticas y costumbres y normas puramente externas, normas que tenían que ver con el vestuario, con la comida, con lavamientos, con una forma de comportarse y conducirse. Eran simplemente formas de evadir la verdadera vida espiritual que surge de un corazón redimido, regenerado. En cambio, entonces, la justicia moral de los súbditos del reino es mayor que la de los escribas y fariseos. Es real, es verdadera, es insuperable. Es una justicia interior que emerge de un corazón verdaderamente regenerado. Es la justicia que solo Dios hace posible. Dios hace posible la verdadera justicia moral en la conducta y en el comportamiento de los hijos de Dios, de los súbditos de Jesucristo, de los verdaderos discípulos, cuando declara justa a la humanidad pecadora por medio de Cristo. Dios permite esa justicia al dar gratuitamente la justicia a la humanidad por medio de la obra de Cristo. Esto es lo que se llama una justicia imputada. En tercer lugar, al hacer posible que el Espíritu habite en el creyente y produzca la justicia, es que Dios hace posible que vivamos una justicia moral correcta. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace posible que el Espíritu Santo habite en el creyente, es allí donde el Espíritu Santo va a producir en un creyente regenerado una vida semejante a la de Cristo y paulatinamente, gradualmente, se va a restaurar la imagen de Cristo en el creyente. ¿Nota usted la diferencia que hay entre una justicia externa, hipócrita, formal, basada en cosas externas, a diferencia de lo que es la verdadera justicia por la cual claman día y noche los súbditos del reino, que es una justicia interna que cambia al ser humano de adentro hacia afuera, producto de la obra de Cristo y de la habitación del Espíritu Santo dentro del creyente? Hay una gran diferencia. Por eso estos súbditos del reino están hambrientos, están sedientos de esa justicia que fue capaz de restaurar la comunión perdida en Edén. Esa comunión que había entre Dios y el hombre, y Dios y la mujer, entre Dios y su humanidad, que fue cortada, que fue interrumpida por el pecado. Ahora en Cristo, solo por la gracia del Señor, al regenerar a los que por fe creen en el Señor Jesucristo, por pura gracia, el Señor va restaurando esa comunión perdida, gracias al hecho de que el Espíritu Santo actúa dentro de los discípulos, dentro de los creyentes genuinos, cambiando completamente eso que el pecado deterioró y destruyó para alejarnos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Me gusta un viejo dicho sureño que los abuelos decían y que cabe muy bien acá para ilustrar este sermón. Cuando había un enfermo en la casa, se decía: enfermo con hambre no se muere. Enfermo con hambre no se muere. Del mismo modo, los bienaventurados, los felices, los dichosos, los plenamente satisfechos, es decir, los que tienen la verdadera felicidad, son los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. Un enfermo que tiene hambre no se muere. Un hijo de Dios, un cristiano que de verdad
tiene hambre y sed de esa justicia, de la justicia de Cristo, para que penetre su vida y le transforme y le ponga en una relación correcta con Dios, esas son las personas bienaventuradas. Esos son los dichosos. Esos son los que saben que su propia justicia, como dice Isaías, es como un trapo inmundo que no sirve para restaurar una relación correcta con Dios. En cambio, esa justicia que solo Dios provee a través de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo interiormente en la vida de un creyente, esa sin duda alguna que refleja lo genuino que es ese Hijo de Dios. Y al igual que el enfermo con hambre del sur, aquí también este cristiano con hambre y sed de justicia es elogiado por el Señor Jesucristo. Un súbdito del reino, entonces, realmente y continuamente hambriento y sediento de justicia, es aquel que ve la total falta de méritos de su propia justicia y reconoce lo indispensable que es la justicia de Dios. Es alguien que evitará todo aquello que se oponga a la justicia, no como un hipócrita fariseo que para hacer creer a los demás que es justo se llena de reglas y normas externas como un disfraz de aparente rectitud moral. Más bien como un súbdito que ama tanto a Dios y al prójimo que se abstiene de toda especie de mal, no por miedo o por fama, sino por amor y gratitud. Los fariseos hacían toda esta parafernalia de supuesta moralidad para ganar el aplauso de las personas. Un súbdito del reino no anda buscando aplausos, no anda buscando que diga, oh, qué bueno es usted, qué piadoso es usted, oh, yo quisiera ser como usted. Un súbdito del reino no anda buscando eso. Un súbdito del reino no se promueve a sí mismo. Un súbdito del reino proclama a su rey. Un súbdito del reino jamás va a querer el aplauso para él, porque él mismo es un pobre en espíritu que reconoce su fracaso, su bancarrota. ¿Cómo va a andar promoviéndose él? ¿Cómo va a andar esperando consideraciones, aplausos y lugares especiales cuando él mismo es un hambriento de la justicia de Dios y no de la propia? No, Señor. Un súbdito del reino es aquel que, de acuerdo a la palabra del Señor, caminará por una senda rectitud y se ubicará intencionalmente y hasta arriesgadamente en situaciones donde pueda promover la justicia en su vida personal y propiciar la justicia social para su prójimo, quien sea que este prójimo sea. Así es. La verdadera justicia, la justicia moral que nos pone en una correcta relación con Dios, es una justicia arriesgada. Es una justicia que no vela por uno mismo, sino que vela por el bienestar del prójimo, del otro, como el buen samaritano. Como ese hombre que se expuso a los mismos malhechores que atacaron y casi asesinaron a ese judío que quedó tendido en el camino, que a riesgo de su propia vida o a riesgo de su propia imagen pública, cargó a ese hombre, un enemigo natural de él, y lo llevó hasta una posada. Y a riesgo de ser considerado, quizás de qué manera, no solo se preocupó del bienestar físico e integral de esa persona, sino que adicionalmente pagó la cuenta de esa persona. Ahí tenemos la esencia de lo que es la verdadera justicia social. Es una justicia que me impacta, que me transforma primero a mí, y los cambios y transformaciones surgen desde mí hacia mi prójimo. Eso hace la justicia de Cristo. Eso hace la justicia del Señor. Eso hace que el súbdito del reino imite a Jesucristo en sus prácticas, en sus conductas, en lo que hace, en lo que dice, en lo que habla. Un súbdito del reino que tiene hambre y sed de justicia se esforzará en conocer e imitar los ejemplos piadosos de otros súbditos del Señor, descritos tanto en la palabra de Dios como en la literatura de la historia del pueblo de Dios. Los súbditos del reino de Dios que tienen hambre y sed de justicia confiarán
siempre en la suficiencia de la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, aplicándola y exponiéndola bajo la unción del Espíritu Santo. Hoy, lamentablemente, vivimos en lo que algunos llaman la cultura del envase y no del contenido. Vivimos en un tiempo en donde es más importante cómo te ves que cómo eres. Muchos quieren parecer, pero no ser. Por eso creo que hoy día la hipocresía farisaica parece haber logrado reinar, no solo en la vida real, sino también en la vida virtual, en las redes sociales, en los medios de comunicación masiva. Esto es tan terrible que hasta la oración para muchos dejó de ser privada para transformarse en una especie de conexión mística, que eleva e idealiza al predicador o líder de moda, y una vez que éste alcanza el pedestal mágico, comienza a exigir admiración, fama, poder, influencia y sobre todo dinero. Por ello, hoy más que nunca necesitamos súbditos del único y verdadero Rey, Jesucristo, que tengan hambre y sed de vivir por Cristo una vida de justicia. En segundo lugar, necesitamos preguntarnos ¿cómo se saciarán los hambrientos y sedientos de justicia? Nuevamente nos encontramos con el texto bíblico que simplemente nos dice, porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. En la primera parte de este sermón, hemos visto la fuerza de la imagen verbal usada por Jesucristo para describir la calidad o la cualidad de sus súbditos que les hace recibir el elogio como bienaventurados. ¿Y cuál es esa cualidad? Su cualidad es que ellos están hambrientos y sedientos por justicia. Hambrientos y sedientos en un nivel de urgencia continua y permanente. Poseen un hambre voraz y una sed insaciable. No solo quieren un poco de justicia. No les resulta suficiente una experiencia aislada con la justicia de Dios. No les basta tener la apariencia de justicia o vivir con una justicia superficial. No. Ellos necesitan satisfacer esa hambre y sed con una provisión abundante, extrema, continua de la justicia, pero de una justicia de categoría superior. Ese es el sentido del texto. Y la buena noticia del Rey Jesucristo es que aquella provisión abundante, continua, inconmensurable, esta provisión de una justicia de categoría superior está disponible para los súbditos. Está a disposición de ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo que fue capaz de alimentar a las multitudes para satisfacer su hambre física con panes y peces. Él fue el mismo capaz de dar una pesca milagrosa para que los primeros discípulos no tuvieran ninguna duda de dejarlo todo para seguirle a él. Es el mismo Rey generoso que también puede satisfacer la necesidad de justicia en una forma continua y sobreabundante. Nuevamente, el griego aquí nos va a ayudar a entender mejor el extraordinario anuncio del Rey. Serán saciados, serán saciados. Esto es, el verbo griego es hortastesontai, que está conjugado en tiempo futuro y está en voz pasiva en el modo indicativo. ¿Qué significa eso? Cuando un verbo está en voz pasiva, vamos a darnos cuenta, particularmente en este caso, que no son los que tienen hambre los que van a proveer para saciar esta justicia. No, señor. Al estar en voz pasiva, notamos que es otro el que les sacia. Ellos tienen hambre, ellos tienen sed, pero es otro quien les sacia. Serán saciados no por ellos mismos, sino por otro. Y en este caso, ese otro es precisamente el Señor.
Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Tome nota de este texto. Siendo justificados, ahí está, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué maravilla! Aquí vemos que la justicia de la cual los súbditos del reino tienen hambre y sed, están continuamente deseándola y anhelándola, ellos no la pueden proveer, por eso es tan aguda el hambre que sienten, es tan punzante la sed que sienten, pero es Cristo el que provee de esa justicia. Y ellos son justificados, dice Pablo, gratuitamente, solo por gracia. Es decir, no hacen alguna obra que les sume méritos para recibir esa justicia. No, no, no. Todo lo hace el Señor. ¿Y cómo lo hace? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir es pagar un precio para dar libertad a una persona esclavizada. El Señor Jesucristo es el Redentor, el que paga el precio, el que hace la obra, y su obra es perfecta, es completa, es total. Por eso en la cruz, al finalizar toda su obra expiatoria, Él dice, consumado es. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, ¿cómo se obtiene? Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que el único que puede aplacar la ira de Dios, la ira justa de Dios, eso es propiciar, es Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y la fe en su sangre se refiere a cuando nosotros, los creyentes, depositamos nuestra fe únicamente en Cristo y su sacrificio vicario por nosotros. Allí es como se obtiene esta gloriosa justicia que nosotros nunca, jamás podríamos producir porque somos pecadores. ¿Y qué ocurre? Para manifestar su justicia, dice ahí el versículo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué explicación más brillante nos da el apóstol Pablo? ¿Cómo se obtiene esa justicia de la cual los súbditos del reino tienen hambre y tienen sed continuamente? Porque reconocen como pobres en espíritu que su propia justicia es insuficiente. Es incapaz de ponerles en una correcta relación con Dios, pero la justicia de Cristo, que nos es imputada solo por gracia al creer en Él, esa justicia es suficiente, contundente, permanente, al punto que puede saciar a estos hambrientos y sedientos. Pablo hablará acerca de eso también a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 al 31. Dice allí, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alabado sea Jesucristo. ¿Nota usted que la verdadera justicia de los súbditos del reino jamás va a producir la arrogancia que tenía un fariseo? Jamás va a producir la arrogancia del legalista, ese que cree que ya hizo todos los tics en el checklist de su religión y que está en una categoría distinta, que está en un nivel superior y que mira a todos los demás por encima del hombro, que siente que él, por su propio mérito, ha logrado una rectitud moral que le permite acceder a puestos especiales de gobierno, de dirección, a que le valoren, a que le aprecien, a que le tengan en alta estima. Eso es basura.
Eso no tiene sentido. Las religiones de méritos, las religiones meritorias, las religiones en donde la gente se anda peleando el uno con el otro porque cree que tiene más méritos que el otro, no tienen nada que ver con el cristianismo que el Señor nos ha revelado en su palabra. En el cristianismo genuino, el único mérito lo tiene aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo, miserables pobres espirituales, miserables hambrientos, miserables personas que no teníamos derecho alguno a ser parte de esta familia de Dios, solo por la gracia del Señor hemos sido alcanzados y hemos sido saciados con esta justicia que es indispensable para estar en una correcta relación con Dios. Por eso, si va a gloriarse un súbdito del reino, se gloría en el Señor. Cristo es mi gloria, Cristo es mi Señor, Cristo es mi jefe, Él es mi redentor, Él es mi salvador, Él es el que murió por mí, Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y yo era un perdido mundano. Por eso Él me salvó solo por gracia. Gloria al Señor para siempre. Acá el texto griego es significativo. La forma lexical del verbo que se utiliza aquí para decir que son saciados, a mí me llena como de una alegría especial. Es la palabra jortazo en el griego. Y esa palabra significa alimentar, engordar. Por eso serán saciados. De hecho, cuando usted busca la definición de este verbo en el diccionario de Strong lo explica como darse un atracón, un atracón de comida. Es como cuando usted está con un hambre voraz, cuando ha estado afuera todo el día, llega a la casa y ataca el refrigerador y todo lo que encuentra, pum, 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 pum. Eso es como un atracón. Ese es el sentido de la palabra serán saciados. Es una provisión abundante, es una sed insaciable que cuando se pone frente a la justicia divina, el Señor le provee, le sacia de tal manera que ese súbdito queda plenamente satisfecho. Y mientras más goza de esa justicia divina, sigue teniendo más y más hambre y sigue deseándola una y otra vez. No hay sustituto para esa justicia. El legalismo no es un buen sustituto. El misticismo no es un buen sustituto. Los que andan teniendo sueños todo el día no tiene nada que ver con eso. La única comida, el único alimento que va a saciar el hambre de justicia, la única agua fresca, cristalina, que va a poder saciar la sed del súbdito del reino, es la justicia de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Me gusta lo que dice Samuel Pérez Millos al comentar este pasaje. Él dice lo siguiente, leo al hermano Pérez. Dice él, no es una satisfacción limitada o pobre, sino total y completa. La acción de Dios que sació totalmente el hambre espiritual en el nuevo nacimiento, escuche bien, lo hace también en la santificación. Déjeme repetir eso. La acción de Dios que sació totalmente el hambre espiritual en el nuevo nacimiento, lo hace también en la santificación. Dios, que demanda un compromiso de santificación rodeado de respeto reverente, produce también el deseo y el poder para llevarlo a cabo, sin limitación alguna, amplia y generosamente. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo y aquí es donde se entiende de mejor forma la manera gloriosa en que el súbdito del reino ahora va a desarrollar una conducta, un comportamiento diferente. Samuel Pérez cita Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13 para apoyar lo que acaba de decir. Dice allí el texto, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escucha aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque, note eso, fíjese lo que le está pidiendo Pablo a los filipenses, que se enfoquen, que se concentren en su salvación,
en su relación con Dios, en lo que Dios les ha dado, que se ocupen en su salvación con temor y temblor, pero añade, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Note eso, aquí tenemos la clave de la conducta genuina del cristiano. Aquí está la gran explicación del por qué un cristiano verdadero se comporta como se comporta como Cristo se comporta, se conduce como Cristo se conduce, habla como Cristo habla, piensa como Cristo habla, no porque tenga alguna capacidad especial, no porque haya cumplido todas las reglas que su secta le ordena y pasó al nivel superior. No, no, no. Simplemente es porque Dios es el que en vosotros, interiormente, dentro, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es esta provisión abundante y continua de justicia la que permite no solo tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos, como va a mencionar más adelante Jesucristo en el capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 de Mateo, Jesús le dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no sirve de nada entonces, sino que además de eso, además de que la justicia que el Señor provee es mayor a la de los escribas y fariseos, es la justicia que se requiere para que el testimonio de los siervos de Dios sea eficaz en el mundo. Sin esta justicia, sería imposible responder o cumplir adecuadamente con instrucciones, muchas que hay en la palabra del Señor, como por ejemplo las que el propio Pablo entrega en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 22 al 26. Mire esto, por favor, cito 2 Timoteo capítulo 2, versículos 22 al 26. Déjeme leérselo. Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Sigo diciendo, sigo leyendo, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Increíble. Todas estas instrucciones, cuando las lee un legalista, las convierte en reglas y busca la manera de cumplirlas con su propia fuerza, con su propia moralidad. Y cuando se da cuenta que su moralidad no es suficiente, su moralidad fracasa, entonces se maquilla. Se maquilla con normas, con reglas, se pone un vestuario que le haga parecer más piadoso, adopta una forma de hablar que le haga parecer más no sé qué cosa. Todo eso va a producir un corazón no regenerado, un corazón legalista. Pero cuando entendemos el hambre y sed de justicia de los súbditos del reino, que anhelan esa justicia superior, esa justicia de categoría superior, que va a permitir que puedan no solo querer y hacer aquello que tiene que ver con la voluntad del Señor, entonces ahí es donde comenzamos a entender el valor de esta justicia. No es en mi propia fuerza que yo puedo responder a las exigencias éticas y morales que la Biblia me impone, sino que es mediante la obra redentora de Cristo que me posiciona en que me ubica en una posición de una correcta relación con el Señor. No es mi fuerza, es la fuerza del Señor. No es mi justicia, es la justicia del Señor. Esa promesa de que el Señor va a saciar completamente el hambre y la sed la encontramos en toda la palabra de Dios.
Veamos un profeta como Isaías 55, 1 al 3. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed; venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí; oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios es el que puede proveer. Dios es el que va a saciar el hambre y la sed de los hijos del Señor. Veamos ahora un apóstol. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, escucha esto, en donde mora la justicia. Y saltemos entonces al final de la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. Dice: ya no tendrán hambre ni sed. Note eso. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La provisión de justicia que anhelan los súbditos del reino está garantizada por el Señor gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a la acción del Espíritu Santo al posicionarnos en Cristo. Como dice Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora ya puedo hacer una aplicación correcta de esta justicia. Porque en la época que nos ha tocado vivir, vemos que se han multiplicado las demandas de una mayor justicia, especialmente en el entorno social. Se pide a los poderes del Estado una mejor distribución del ingreso, mayores oportunidades tanto educacionales como laborales para los sectores más marginados. Se exigen mejores leyes, hasta un mejor trato para los animales. Sin embargo, muchas de estas demandas quedan plasmadas en una ley que no se cumple, en un candidato que se olvidó de su promesa o en un acuerdo que lejos de ayudar a los marginados, sirvió simplemente como un trampolín para abrir el espacio a ideologías totalitarias o para darles la llave de la caja fuerte a una horda de corruptos ansiosos de echar mano de las arcas fiscales, cual aves de rapiña. La cosecha de frustración que las actuales exigencias de justicia generan se grafica tristemente en el rostro del votante engañado, que eligió a su candidato pensando que ese merece el cargo porque ha pasado lo mismo que yo, ha sufrido lo mismo que yo. No, él sí que va a ejercer bien su cargo. Él va a ser empático, va a ponerse en el lugar de nosotros, va a actuar con probidad. Pero de repente se dio cuenta que no solo lo que decía, sino lo que él comunicaba eran una farsa, eran una mentira, y ninguna de las expectativas de ese votante ocurrió. Es fácil, hermanos, tener hambre y sed de una justicia que otros deben exhibir. Es sencillo escribir una pancarta y salir a quemar la ciudad, exigiendo que otros hagan lo correcto, que otros se comporten bien, que otros actúen bien, que otros sean generosos, que otros sean justos, que otros sean equilibrados, que otros sean considerados. ¡Qué fácil es! Y luego de salir con la pancarta y quemar toda la ciudad, más encima pretender que a uno lo traten como héroe, porque sí, exigió justicia, pero la justicia de otros. Sin embargo, el hambre y la sed de justicia de los súbditos del Rey Jesucristo
Es un anhelo, es una demanda, es una exigencia que se hacen a sí mismos. Un súbdito de Jesucristo no va por la vida exigiendo que los demás hagan lo correcto, como los fariseos o los agitadores sociales. Un súbdito del reino, un súbdito de Cristo, desea ardientemente que su propia vida sea el reflejo de la justicia de Dios. Y ese deseo, él se da cuenta que él no es capaz de cumplirlo. Él se da cuenta que no tiene la altura moral para cumplirlo. Se da cuenta que es un pobre en espíritu y por eso llora desconsoladamente. Y por eso se pone con mansedumbre a las plantas del rey, del único que le puede ayudar, del único que le puede enseñar, del único digno. Y toma su corona y la pone a las plantas del único rey genuino. Y le muestra cuánta hambre y sed tiene. Y ese deseo, esa hambre y sed, el Señor la va a saciar con una provisión abundante, continua, suficiente de justicia, la justicia de Cristo. Por eso la revolución más grande no es la que más destruye. La revolución más grande no es aquella que esclaviza a otros para enriquecerse en el nombre del mercado o del Estado. El Señor Jesucristo vino a dar su vida en rescate por los perdidos. El justo se entregó para salvar a los injustos. Por eso su capacidad ilimitada de justificar a los que le reciben por fe es abundante, es suficiente, es continua. En tal sentido, mis queridos hermanos y hermanas, los súbditos del reino que tienen hambre y sed de justicia son saciados cuando se arrepienten de su pecado, principalmente de su pecado de incredulidad o su falta de confianza en Jesucristo. Los súbditos del reino tienen hambre y sed de justicia cuando ponen su fe únicamente en Jesucristo, porque solo Él puede darles una justicia de tan alta y elevada categoría. Los súbditos del reino tienen hambre y sed de justicia cuando cultivan un estilo de vida obediente a Jesucristo y cuando ponen todo su empeño en perseverar en el Evangelio, por la pura gracia del Señor que les mantiene unidos a Jesucristo. Para concluir, sencillamente tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Tenemos esa hambre y sed de justicia? Déjeme terminar leyendo a David Burt, que dice lo siguiente. ¿Tenemos nosotros hambre y sed de justicia? Pregunta difícil de contestar y que nos obliga a afrontar la autenticidad de nuestro anhelo de santidad. ¿De verdad queremos vivir en santidad? ¿De verdad estamos hambrientos por vivir con la conducta de Cristo? ¿Es de verdad que tenemos sed de ir por la vida siendo discípulos de Jesucristo? Si preguntáramos, ¿somos creyentes? ¿Hemos sido bautizados? ¿Somos miembros de la iglesia? ¿O somos discípulos de Jesucristo? Seguramente nuestra respuesta sería sí, por supuesto, yo soy creyente, soy bautizado, soy miembro de una iglesia, hasta he tomado varios discipulados. Bueno, ya hemos dicho que juntas las bienaventuranzas describen el carácter del discípulo cristiano. Sin embargo, si no podemos afirmar que de verdad tenemos hambre y sed de justicia, la pregunta es, ¿tenemos el derecho de considerarnos discípulos, creyentes y auténticos miembros del cuerpo de Cristo? Esta pregunta es esencial, mis queridos hermanos, y necesitamos hacérnosla. Yo sé que no es muy popular hacer esta pregunta,
Sé que es más popular lanzar bendiciones y bendiciones. No, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, eres tremendo, eres fantástico, eres una joya, Jesús te necesita. Eso es muy popular y eso lo vas a escuchar en muchos lugares. Pero la pregunta de verdad, la pregunta que se requiere coraje para hacer es, ¿de verdad tenemos hambre y sed de justicia? Yo sé que preguntas como estas son las que, en un sentido, los discípulos también le hicieron al Señor. Oh, dura es tu palabra, Señor. Y aquí es donde, lamentablemente, el cristianismo genuino hace una gran y profunda discriminación. El Señor en su reino no necesita espectadores. El Señor en su reino necesita súbditos, necesita discípulos. Y para ser un discípulo del reino, hay que ser un pobre en espíritu. Hay que llorar por sus propios pecados. Hay que tener mansedumbre, humildad para obedecer solo al Rey. Y sobre todo hay que tener una continua, permanente, voraz e insaciable hambre y sed por la justicia de Dios expresada dentro de nuestra propia vida. Vuelvo a preguntar, ¿tenemos hambre y sed de justicia? Tomemos un tiempo de oración para responderle personalmente al Señor. ¿Qué tanta hambre y sed de justicia tenemos hoy?